Bien chicos, muy buenas tardes con todos. Comenzamos con nuestra clase, una clase más de nuestro curso de geometría y bueno, hoy vamos a seguir revisando lo que es el capítulo de los polígonos. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar recordando que los polígonos bueno, deriva pues, ¿no? De dos vocablos griegos, poli, ¿no? Está separado en dos palabras, poli y gono, ¿ya? En este caso poli, que significa varios, ¿no? Y gono, que significa pues ángulo, ¿no? ¿Correcto? Gono significa ángulo o también podríamos llamarlo vértice, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto chicos lo digo porque es importante también a veces entender de dónde viene esta palabra o de dónde proviene, ¿no? Nuestro título, porque a partir de ello se trabaja casi todo, ¿no? En conclusión, lo que se cataloga, pues, ¿no? En este capítulo es que polígonos es el estudio o bueno, la clasificación, ¿no? Y estudio que se le va a dar a todas las figuras que cumplan con las siguientes condiciones, ¿no? Que sean figuras formadas por línea recta y además que sean figuras cerradas, ¿no? Bueno, ese es el estudio, pues, del capítulo de polígonos, ¿no? Veíamos ya la semana pasada este capítulo y nos dábamos cuenta que no era tan complicado porque el capítulo básicamente estaba centrado en ciertas fórmulas, ¿no? Fórmulas que también ya hemos revisado, como las cuales, incluso hemos explicado un poco acerca de ello, como una de ellas, la suma de la medida de los ángulos internos, otra, la cantidad de diagonales, que nos pide bastante, ¿no? Usualmente explicamos también que es una diagonal, ¿ya? Y bueno, después también pues vimos otras fórmulas como la medida de un solo ángulo interno o la medida de un solo ángulo externo y también la medida de, acá estamos agregando ahora lo que es la medida del ángulo central. Ahorita voy a explicar esto ya chicos, lo que es el ángulo central nada más nos faltaría explicar porque ya lo demás se ha revisado la semana pasada, ¿ya? Recordarte ahí también que estas fórmulas, como te decía, generalmente van a solamente, dice ahí, ¿no? Por eso está dividido este mapa conceptual en el caso de las dos primeras, tanto la cantidad de diagonales como la suma de ángulos internos, y acá faltaría, ¿no? La suma de ángulos externos, que ya explicamos que esa no aparece como fórmula, porque no es una fórmula, sino es más una condición. Esa solamente funciona para todos los polígonos convexos. Recordemos, ¿por qué dije que un polígono se denomina convexo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien de la sala? Sus ángulos son menores que 360 grados. Estamos cerca, James, estamos cerca, pero no es de 360, es de otro. Menores de... 180. Una es de Muy bien, ciento mi amigo ochenta Josué. Correcto, excelente por ahí. Muy bien, gracias, chicos. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Los ángulos, para que se considere un polígono convexo, sus ángulos que están en el interior, sobre todo esto trata del análisis de lo que está en el interior de la figura, esos ángulos tienen que medir menos de 180 grados. Entonces, solo así se le considera como un polígono convexo. ¿De acuerdo? Y recordemos, esas fórmulas son para polígonos convexos cuyos ángulos son menores de 180. Ya explicamos, pues, ¿no? Que habían ciertos polígonos especiales llamados cóncavos, cuyos ángulos miden más de 180. Un ejemplo de un polígono cóncavo es el famoso, pues, boomerang, ¿no? Donde funciona incluso otra fórmula muy conocida, la figura de boomerang, ¿de acuerdo? Que todos se la recordarán seguramente de la clase anterior y también de otras clases, ya que ustedes seguramente han llevado, chicos. Y bueno, en esta figura, por ejemplo, se da la presencia, ¿no? Lo que nos interesa es lo que está adentro de la figura, ¿no? Lo que está afuera ya hemos visto que es más simple, ¿no? Incluso al momento de hacer la suma de ángulos, lo que está afuera, pues es simplemente una condición, ¿no? No tengo que hacer nada más, ¿ya? En cambio, generalmente lo que está adentro se analiza y bueno, pues esta figura, este cuadrilátero, ¿no? Porque además tiene cuatro lados, está compuesto por cuatro líneas, también se le puede llamar, ¿ya? Este cuadrilátero lo que tiene es lo siguiente, ¿no? Si te das cuenta, por acá tengo un ángulo agudo, ¿no? Por acá arribita también tengo un ángulo agudo, es decir, ángulos que miden menos de 90. A simple vista se puede catalogar eso, ¿de acuerdo, chicos? Y bueno, me doy cuenta que el último ángulo, porque recuerda que los ángulos aparecen en las esquinas, ¿no? En las esquinitas, ahí está, ¿ve? Y me doy cuenta pues que el último ángulo, el que está en el cuarto vértice en esta esquina, si es que trazo en esa esquina su ángulo, me doy cuenta que ese ángulo es un ángulo pues que prácticamente está tratando de ser todo, toda una vuelta completa, ¿no? Casi está logrando, ya está superando más de la media vuelta, ¿no? ¿Y qué significa eso?
¿Qué pues ese ángulo es un ángulo mayor de 180? Por lo tanto, ese es un ángulo cóncavo, ya no es un ángulo convexo. ¿De acuerdo? Y bueno, en ese caso, en ese tipo de figuras, lamentablemente, chicos, voy a tener problemas tanto para hallar la suma de sus ángulos internos, como también voy a tener problemas para hallar la cantidad de diagonales. Generalmente en ese tipo de polígonos no se puede aplicar esas fórmulas. Y mucho menos, chicos, se va a poder aplicar las fórmulas que tenemos por acá. Estas otras tres que me habla acerca de la medida de un solo ángulo interno, de un solo ángulo externo y de un solo ángulo central. En este caso, chicos, estas fórmulas incluso son, dice, solamente para polígonos regulares. La semana pasada también ya indicamos que los polígonos regulares son aquellos polígonos cuyas características, pues, se le conoce así, ¿no? Se le conoce como regular porque sus lados, así como sus ángulos, son del mismo tamaño o de la misma medida, también podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, en este caso, al ser de la misma medida, pues estos polígonos son más sencillos de trabajar porque son figuras pues que se asemejan mucho a la perfección. Es más, por ahí también se dice que se asemejan mucho a un círculo y justamente de ahí viene que tengan ángulo central. Ahorita lo vamos a ver seguramente en uno de los ejercicios, ¿ya? Y bueno, eso también es a considerar en el momento de aplicar pues las fórmulas. Yo no le puedo aplicar a cualquier polígono todas las fórmulas, ¿no? Yo tengo que saber en qué momento se puede usar la fórmula y si es, pues, ¿no? Conveniente o no conveniente usar la fórmula. ¿Correcto? Ya. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar ahora sí a partir de lo que hemos recordado un poquito, porque veo que hoy hay más chicos que se están incorporando al grupo. ¿Ya? Vamos a ver en este caso nuestros ejercicios, ¿ya? A ver, por ahí alguien en el chat me decía algo. Hazel me dice. Número de lados igual a 8 en la uno, eso está mal, ya Hazel, ahorita lo revisamos. A ver, justamente el ejercicio uno, ¿no? Que tenemos para el día de hoy, me dice lo siguiente, dice, para mejorar el ornato de la comunidad, primero que nada, ¿alguien sabe qué es el ornato? Es importante, ¿no, chicos? Y matemática dice que si no va de la mano con comunicación, es decir, una persona no lee, no enriquece su vocabulario, también en ciertos problemas vas a tener problemas, ¿no? Más problemas de los que ya tienes en matemática. Adorno. Ya. Es, es un Ajá. adorno. Muy bien, mi amigo Andy por ahí me dice, profesor, el ornato es un adorno. ¿Alguien más, chicos? Sí, profe, es un adorno. Ya, muy bien, es un adorno, ¿no? Entonces podríamos decir, chicos, un ornato también podría ser tipo como un cuadro, ¿no? O un reloj o un mosaico, ¿no? Que a veces se cuelga en la pared de la casa para que este pues se vea más interesante, ¿no? Para que el lugar se vea más interesante. Ya. Dice ahí, mira, ya, ahí me dice justo Hazel, me repite otra vez, ¿no? Está mal, profesor, ya, ahorita lo vemos, Hazel, no te preocupes. Y bueno, dice, y tener un ambiente saludable. El alcalde ha inaugurado, dice, un parque con forma de un polígono regular. Calcula el número de lados que tiene e indica su nombre, ¿no? Si se sabe que sus ángulos internos suman 1080. Ya. Hazel, ¿cuál es lo que me dices tú que está mal? ¿Qué parte consideras que está mal? Para aclararlo de repente. O me decías que tu respuesta me la has dado mal. Ah, ya, Hazel, ya te entendí, ya. No, no te preocupes, Hazel, ahorita lo verificamos, ¿ya? Ahorita lo verificamos. A ver, vamos a ver. Bueno, chicos, mira, el problema que plantea acá básicamente es el uso, como te decía, ¿no? La clase pasada también, casi todo el capítulo de polígonos es usar las fórmulas, nada más, ¿ya? No va a haber mucho. Por ahí de repente aplicar cierto detalle o pensar, ¿no? Pensar en cierta forma o por ahí ordenar, ¿no? ¿Qué fórmula usar? ¿Ya? Y vamos a ver, pues, ¿no? Si es que en este problema necesito más de eso, ¿no? Podría ser, sí. Hay problemas de polígonos, la verdad, interesantes, pero por ahora todavía no es el caso de nuestros ejercicios, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice, para mejorar el ornato de la comunidad y tener un ambiente saludable, el alcalde ha inaugurado un parque, ¿no? Ya, con forma de polígono regular. Ojo, chicos, el ornato, sí, pues, ¿no? Si es que lo googleamos, de repente me sale como un adorno,
pero también se refiere a la apariencia, ¿no? En este caso, la verdad, lo que hace referencia a ese ornato es a la apariencia, ¿no? Es decir, a cómo se ve, ¿de acuerdo? Una comunidad. Es igual, pues, ¿no? De repente en tu distrito, en tu calle, de repente, ¿no? En tu avenida, ¿no? Le falta, o sea, tú sientes de repente que no se ve tan bonito. ¿Y qué le falta para que se vea bonito? Bueno, a veces pues un área verde, a veces un parque con juegos, a veces una cancha deportiva, y estas cosas pues hacen que ese lugar se vuelva más atractivo, ¿no? A eso cabe recalcar acá que hace referencia, ¿de acuerdo? Más allá que el ornato netamente sea un adorno, también podemos tomarlo de ciertas maneras, ¿no? Por eso es importante también comprender de qué se está hablando. Ya. No te preocupes, Luz, no te preocupes, Dylan. Ahorita lo vemos, ¿ya? Ahorita lo verificamos, ya. Listo. Entonces, dice, ¿no? Debido a eso, pues el alcalde pues ha inaugurado ese un parque con forma de polígono. El problema es que no nos dice cuál es la forma del polígono. Es decir, nosotros ya sabemos, para mis amigos de repente que se unan a nuestra clase, que polígono es, como te decía, es el tema que clasifica a las figuras, ya cualquier tipo de figuras que tú puedas encontrar a tu alrededor, como me puedo encontrar círculos, cuadrados, triángulos, ¿no? Los clasifica, pero en este caso, chicos, los clasifica ya no por esos nombres, sino los clasifica de acuerdo a la cantidad de lados que presenta el polígono. En el caso de las figuras que tienen tres lados, ¿no? Y mínimamente el primer polígono, pues, ¿no? O sea, la primera figura cerrada, mínimamente tiene que tener tres lados, es pues los triángulos, ¿no? De ahí tenemos las figuras de cuatro lados, que son los cuadriláteros, las de cinco lados, que son los pentágonos, las de seis, que son el hexágono, las de siete, el heptágono, las de ocho, el octágono, nonágono, y así pues tú puedes buscar tu listita ahí, ¿no? De cómo clasifica este capítulo de polígonos a las figuras, ¿de acuerdo? De acuerdo a la cantidad de lados. Entonces, justamente es eso lo que no sabe, ¿ve? No sabe qué polígono, o sea, qué nombre le ha dado a ese parquecito y por eso nos pide justamente calcular el número de lados que tiene, ¿no? E indicar su nombre, ¿no? A partir de la cantidad de lados ya yo puedo indicar su nombre, pues, ¿no? Y la única condición que me da para averiguar esto es, dice, si se sabe que sus ángulos internos suman 1080. Ahora, no te olvides que ya algunos de estas condiciones, yo ya le había dicho que tienen que aprenderlo de memoria, ¿no? Es decir, la suma de ángulos internos sabemos que se calcula a partir de una fórmula, ahorita lo vamos a plantear así, pero de algunos polígonos o de los 10 primeros polígonos, yo me lo podría aprender de memoria. Por ejemplo, yo sé que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Eso ya lo hemos visto porque ese ha sido un capítulo que hemos visto en varias ocasiones, ¿correcto? En varias clases. También, último, hemos visto que la suma de ángulos internos en un cuadrilátero es 360, ¿correcto? Y ya lo hemos visto a partir del cuadrado, ¿no? Que tiene cuatro ángulos de 90, ¿correcto? También hemos visto luego por ahí que el pentágono suma su 540, hemos visto que el hexágono suma sus 720, ¿no? ¿Se acuerdan, cierto, chicos? Y bueno, hoy justamente hablando de eso, ya hablando de eso, justamente, por ahí nada más ya podría llegar a la respuesta, pues no, ya sabría en cuál de los primeros polígonos llega a 1080, porque mira, si en el 6 ya estás en 720, para llegar a 1080 no falta mucho, porque recuerda que estos polígonos avanzan de 180 en 180, es decir, el triángulo, que es el primero, su sumatoria es 180. El cuadrilátero que tiene un lado más es 360. Si te das cuenta de acá a acá ya avanzó 180. El pentágono, que es la figura de cinco lados, es 540, o sea, 180 más que el anterior. ¿Se entiende, no? Y el hexágono, que es la figura de seis lados, también sería pues 720, o sea, 180 más que el anterior. Entonces Y de sería ahí, pues un si te das cuenta. eneágono, profesor. Exacto, ¿no? De ahí si te das cuenta, no, el eneágono no. Si te das cuenta de ahí, Perdón, ya no perdón. falta mucho, ¿no? Porque ya el de 7 sería 900 si le aumento 180 más, y el de 8 sería 1080. Entonces, ¿quién es el polígono cuyos ángulos internos suman 180? El polígono, pues, es el famoso octavo. Octágono. Estamos en 6, el siguiente era el 7 y el siguiente era el 8, ¿no? El de 8 lados. Entonces, mi polígono era el octágono. Entonces, ahí ya tenía la respuesta. Pues no, la respuesta era 8 lados. ¿Cuántos lados tiene? Era 8 lados. ¿Y cómo se llama? Y se llama octágono. ¿Correcto? Esa era mi respuesta. ¿Todo bien?
Sí, ¿no, chicos? Ya. Sí. Ahora, vamos a explicar cómo se hubiera hecho con la fórmula, porque de algunos polígonos no se va a saber. Pues imagínate que acá te pone, si la suma de ángulos internos es 3040, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sé? Entonces, ¿cómo se hubiera planteado? Porque te dije también que acá es importante, ya que son fórmulas, es importante el manejo de planteo de ecuaciones, ¿no? Es decir, transformar esto a una ecuación, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a hacer. Mira, dice, ¿ah? Recuerda, ¿no? Que la única condición que me da es esto. Si se sabe que sus ángulos internos suman 1080, o sea, 1080. ¿De dónde sale este 1080? Ah, profesora, ese 1080 dice que sale, ese 1080 ¿a quién le corresponde? Ese 1080 le corresponde a la suma de ángulos internos. ¿Y cómo se halla la suma de ángulos internos de cualquier polígono? En este caso, cualquier polígono convexo, ¿no? Ahí justo también te decía, ¿no? Incluso ni siquiera te decía convexo, ahí te decía un polígono regular. Entonces, profesor, pero tú me has dicho que solo eso es para polígonos convexos. No te equivoques. Los regulares, automáticamente, chicos, también son convexos, porque los regulares siempre sus ángulos van a ser menores de 180. ¿De acuerdo? Solo que en los convexos, a pesar de que son menores de 180, no te garantiza que sus ángulos sean iguales. En cambio, en los polígonos regulares sí te garantiza que sus ángulos sean iguales. Entonces, si a mí me dicen que un polígono es regular, también lo puedo considerar convexo. Pero si me dice que un polígono es convexo, ahí sí tengo cuidado porque no lo puedo considerar regular. ¿De acuerdo? Entonces, sí puedo usar su fórmula. Pues no, como me ha dicho la fórmula de suma de ángulos internos, me doy cuenta que eso se calcula con esta fórmula. 180 por n menos 2. Entonces, lo que voy a hacer es plantear eso. Voy a poner acá, todo esto sería igual, 1080, ¿de dónde ha salido? Ese 1080 ha salido de 180 por n menos 2. ¿Correcto? Listo, profesor, ¿y acá qué hago? Chicos, como sabrán, si lo que yo quiero hallar es n, pues, ¿no? Porque es la cantidad de lados, lo que hago es simplemente al 180 pasarlo, ¿no? O sea, sacarlo de acá, de este lado lo tengo que sacar. Esto es una ecuación, ¿no? Sabemos muy bien cómo funciona una ecuación. Para mis amigos que son nuevos, les estoy explicando el primer ejercicio paso a paso. Sabemos muy bien que en una ecuación el objetivo es hallar la letra, ¿no? Y por lo general mi ecuación tiene que tener una sola letra. Si tiene dos letras y ya no puedo resolverlo de esa manera, tendré que buscar otro método. Entonces, cuando hay una sola letra, mi objetivo es justamente hallar el valor de esa letra. Entonces, para ello hay que recordar que una ecuación se divide en dos partes, primer miembro y segundo miembro. Además que el signo igual me indica que todo lo que está acá es igual a todo lo que está acá. Por lo tanto, yo puedo ir aplicando cosas como quitar de este lado, ¿no? Por ejemplo, si acá hay 100 y acá está x más 20, entonces, como yo solo quiero hallar la letra, ¿qué te parece si quito 20, no? Pero si quito 20 para que siga igual, entonces de este lado también quito 20. Y ya acá ya no tendría 20, acá ya tendría 80. Entonces de esa manera, mira, se transforma que x es igual a 80. Se entiende ya que x es igual a 80, ¿no? Esa es una manera, o bueno, es la manera en cómo funciona la ecuación, la igualdad. ¿De acuerdo, chicos? Ya, eso lo digo porque acá es lo mismo. Acá tengo que hallar n. Entonces lo que yo quiero quitar es todo lo que le acompaña a n. Y voy a empezar, por ejemplo, quitando el 180 que le multiplica. ¿Y cómo haría eso? Obviamente, para quitar 180 que multiplica, tengo que aplicar lo contrario. Entonces, ¿cómo lo quito? Dividiendo entre 180. Entonces, a los dos, tanto acá, porque si a un lado le hago, para que se conserve la igualdad, al otro también le hago. Entonces, a los dos lados lo voy a dividir entre 180. Acá, 180 entre 180 se elimina, ¿correcto? Se cancela. Mientras que al otro lado, 1080 entre 180, ¿cuánto me daría? Eso me daría. ¿Cuántos, chicos? 10, profesor. No, no me da 10. 10 por 180 sería 1800. Me da 6, ¿correcto? Entonces mi nueva ecuación me quedaría así, mira. Como ya he quitado el 180, me quedaría así. 1080 entre 180 es 6. Y esto me quedaría igual a, ya no hay 180 acá, entonces me quedaría a n menos 2. Y acá ya pues yo me pregunto. N menos 2 es igual a 6. ¿Sí o no? Ahí puedo decir, ¿no? ¿Qué hago? Desaparezco el menos 2. ¿Cómo desaparezco el menos 2? Como debo 2, tengo que agregarle 2. ¿Se entiende, no? Como estoy bajando 2, para que desaparezca ese bajar 2, le sumo 2. ¿Ve? De ahí viene también que siempre tú, pues yo sé que algunos me van a decir, no, profesor, el menos 2 pasa al otro lado a sumar, ¿no? De ahí viene, chicos, ese criterio. ¿De acuerdo?
Entonces, yo tengo que saber lo que estoy haciendo, ¿ve? Entonces, por eso acá es que aparece más 2 y al otro lado, obviamente, también para que como esto es una igualdad, si algo le pasa a este lado, al otro lado también le tiene que pasar. Entonces, al otro lado también se le agrega 2. ¿Se entendió, no? ¿Ya? Entonces, a partir de eso, chicos, si se le agrega 2 2 por acá me quedaría 8 y bueno, por acá ya me quedaría solamente n. ¿Se entiende, no? Y bueno, ya tengo pues el mismo resultado. N sería igual a 8, es decir, la cantidad de lados, porque n representa la cantidad de lados es 8, y el polígono que tiene 8 lados es un octágono, o también llamado octógono. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí, profesor. Entendió. ¿Sí, no, chicos? Sí, Ya. profesor. Listo, pequeños. Entonces, hasta ahí todo correcto. Ahora sí vamos a avanzar. Ojo, en este primero he tratado de hacerlo de la manera más detallada posible, incluso recordando conceptos que yo considero que ustedes ya chicos de secundaria tienen que conocer, ¿no? Pero ya lo estoy haciendo por los nuevos chicos que están ingresando, ¿ya? Y bueno, espero pues que ya ahora sí todo haya quedado claro. En los siguientes ejercicios voy a tratar de avanzar más rápido. ¿Ya? Bien, continuamos, peques. Vamos al ejercicio número 2 que me dice lo siguiente, ¿no? Dice, Juan respeta mucho a los animales. Sus favoritos son las abejas, las cuales, bueno, de las cuales dice, admira la forma en que construyen sus panales. Eso sí es cierto, pues, ¿no, chicos? Si ustedes han tenido la oportunidad de presenciar un panal, así sea en un video de YouTube o TikTok, pues lo pueden hacer. No se pierdan esa oportunidad. Se va a dar cuenta que esos paneles, bueno, lo que construye la abejita, son muy interesantes porque los hacen de una manera que parece pues que lo estaría haciendo un ingeniero, ¿no? Los hacen muy perfectos, ¿ya? Dice, observa el gráfico, la figurita que tenemos acá al costado, y determina la suma de los ángulos internos de una de las celdas del panel. Para ello, primero entendamos. Eso de acá que se muestra, peques, es un panal de abeja, ¿correcto? Que tiene pues esa forma muy curiosa que tú me dirás, no, profesor, pero es un dibujito, no. Si tú lo buscas, por eso estoy en TikTok o en YouTube, que te pueden salir ahí pues, ¿no? Reportajes de Nat Geo o otros canales pues que se dedican, ¿no? A investigar o estudiar los animales, te vas a dar cuenta que sí se asemeja muchísimo a esto. Es como que han construido un tipo de casita, ¿no? De refugio, y donde los agujeritos que presenta justamente este refugio no son círculos, chicos, porque normalmente el agujero, pues, no debería ser en forma de círculo, ¿cierto? Todos ya, por lo generalmente, cuando yo les mencionaría un agujero, imaginarían que un agujero es en forma de círculo, pero en este caso, no, ¿de acuerdo? En el caso de las abejitas, su panal, sus agujeros son tan especiales que no son en forma de círculo, son en forma de octógono, ¿de acuerdo? O también llamado octágono, ¿no? O sea, la figura que acabamos de hacer. Y bueno. Lo que me pide justamente es, dice, determina la suma de ángulos internos de una de las celdas del panal. O sea, todo esto es el panal. Y ahora, profesor, ¿qué es una celda? Una celda, chicos, es pues solamente un agujerito. En otras palabras, me está pidiendo la suma de celdas, bueno, la suma de ángulos de una de las celditas nada más, pues o sea, de uno de los, perdón, octógonos estaba diciendo, chicos, perdonen, de uno de los hexágonos, ¿correcto? Nadie me ha dicho nada, yo estaba hablando ahí mal, ¿no? De uno de los hexágonos, porque si te das cuenta, los agujeritos ahí tienen forma, pues, de hexágono, ¿no? Entonces, lo que te pide es justamente eso, ¿no? Te pide la suma de ángulos de un hexágono. En otras palabras, es lo que te está pidiendo, ¿no? Te está pidiendo de una celda y la celda es igual a un hexágono. Y eso pues, peques, ya ustedes lo tienen que saber de memoria, ¿no? ¿Cuánto es la suma de ángulos internos de un hexágono? 720. Claro, la suma es 720 grados. Y chicos, no te olvides, ahora si ustedes me dirían, ¿no? Profesor, pero ¿cómo sabemos si ese panel es convexo o es regular para usar la fórmula, ¿no? Para saber si sí es 720. Chicos, no te olvides que las abejitas son tan especiales porque construyen, mira esto, pues, ¿no? Que construyen, por eso dice que se admira, ¿no? Nuestro amigo Juan también. ¿Por qué? En este caso, chicos, sus agujeritos, ¿no? Las celdas que hacen para construir su panal son idénticas.
Y ellos no es que sacan pues ahí su cinta de medir, su regla, nada, ¿no? Simplemente lo hacen, mira, de tal manera que les queda prácticamente perfecto. Y perfecto en polígonos, recuerda que es sinónimo de regular. ¿De acuerdo? Listo, peques. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿Sí? profesor. Ya. Si alguien me dice cómo lo hallaría con la fórmula, chicos, simplemente sería colocar el 180 por n menos 2. Y bueno, para calcular lo que tendrías que hacer es pues reemplazar el n por la cantidad de 6. líneas que forma una celda, ¿no? Un agujero. Y en este caso es 6 pues, ¿no? Entonces multiplicaría simplemente 180 por 6 menos 2. Recuerda que primero se hace el paréntesis, o sea que ahí te quedaría, tu operación sería igual a 180 por 4. Y si multiplicas 180 por 4 te vas a dar cuenta que efectivamente te sale lo mismo que acabamos de decir, ¿no? 720 grados. ¿Correcto? Ya está. Listo, chicos, vamos al ejercicio número 3. Me dice, revisa el mapa mental, lo que está al inicio, ¿no? El mapa conceptual. Y bueno, dice, luego calcula el número de lados de un polígono si la suma del número de sus diagonales y el número de sus vértices es igual al triple del número de lados. Bueno, este es un ejercicio, chicos, la verdad, muy usual. Al igual que la semana pasada, ya les había presentado tres ejercicios, creo que nos tocaron, que eran muy conocidos o, bueno, muy repetitivos en el tema de polígonos y que son, pues, ejercicios muy interesantes también, dicho sea de paso. Ya, pero bueno, como ya se repite, ya pues ya se tiene como que ya se sabe lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, este es uno de esos ejercicios que ya siempre se va a repetir. Y es simplemente, como te decía, no me voy a desesperar, porque acá lo que voy a usar simplemente es mi fórmula y mi habilidad para representar ecuaciones, o lo mismo que decir traducir lenguaje literal a lenguaje matemático. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hacer eso, Va a ser ¿no? algebraico. Claro. Lo voy a hacer acá al costadito nomás y luego lo voy a copiar a la siguiente página, ¿ya? ¿Pecas? Porque mi espacio de mí está en la siguiente página. A ver, me dice, mira, dice, calcula el número de lados de un polígono si la suma, hay una suma, ¿no? ¿De quién pero es esa suma? La suma dice de el número de sus diagonales. Profesor, pero yo sé cuántas diagonales tiene. No sé. Entonces le pongo X. No, tampoco no vas a ponerle X. Porque el número de sus diagonales, recuerda que en este capítulo viene representado por esta fórmula. Esta fórmula es la cantidad de diagonales, chicos. No le voy a poner X. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Si siempre cuando mi profesor me decía, en mi clase de álgebra me decía, cuando algo no sabe se le pone X. No, es que en ese caso le pones X porque no tienes ninguna referencia más. O sea, no hay ninguna regla, no hay ninguna fórmula, nada más. ¿Se entiende, no? En cambio acá, cuando me dicen número de diagonales, yo no le pongo X porque yo sé perfectamente que el número de diagonales, a pesar que no sepa qué polígono es, yo sé perfectamente que eso se va a calcular a partir de esta fórmula. ¿Correcto? Entonces, ¿la suma de quién va a ser? Va a ser del número de diagonales, que en este caso pues es el famoso n por n más o menos. Menos. Muy bien, n por n menos 3 sobre 2. ¿Correcto, chicos? De ahí proviene la cantidad de diagonales. Ya entonces se suma, dice, la cantidad de diagonales o número de sus diagonales. ¿Y quién? Y el número de sus vértices. Profesor, ¿y dónde está la fórmula del número de sus vértices? No está aquí, chicos, pero la cantidad de vértices se representa con la letra, adivina qué letra, con la letra n nada más. ¿Correcto? El número de vértices es igual a n. Y tú me dirás, profesor, ¿pero por qué igual a n? Porque recuerda esta nueva condición también por acá que de repente no lo había mencionado, o creo que sí. En todo polígono se cumple lo siguiente: la cantidad de lados, la cantidad de Es vértices y la cantidad de, ¿qué más? Y la cantidad ángulos. de ángulos, ¿correcto? Los tres, chicos, en todo polígono, dice debe ser la misma. Es decir, si tiene 9 lados, va a tener 9 vértices y va a tener 9 ángulos. Entonces, por lo tanto, si lados se representa con n, entonces vértices también es n y ángulos también es. ¿Se entendió, no? Listo, continuamos. Ahí me dice, ¿no? Todo esto dice esa suma
es igual ¿a qué? Es igual al triple del número de lados. Ah, ya, al triple, o sea, al triple 3 por ¿quién? Por el número de lados. ¿Y el número de lados cómo se representa? También se representa con n. No te olvides, siempre que en un ejercicio de polígonos te hablen de número de vértices, número de lados o número de ángulos, ¿no? Esa cantidad pues se representa ya no por fórmula, sino simplemente se representa como n. ¿Ya? Listo, y mira, ya planteé ahí mi fórmula y ahora lo único que viene es pues mi habilidad para desarrollar esta condición, ¿de acuerdo? Esta condición, chicos, que ahorita lo voy a poner como copiar y la vamos a pasar acá para resolver. Ya, a ver si me sale. O no quiere, creo. Ah, no, acá está, acá está. Ya, vamos a agarrar todo esto y lo subimos, ¿ya? Ya, peques. Bien, chicos. Y ahora lo que voy a hacer es pues justamente desarrollar simplemente esto. Bueno, lo voy a achicar un poquito, ¿ya? Bien, peques. No de tamaño, sino lo voy a juntar para que se vea. Ya, ahora sí. Listo. Entonces lo que voy a hacer, peques, es simplemente resolver esta ecuación. ¿Ya? Y bueno, ¿qué empezaría haciendo? A ver, por ejemplo, por acá. Me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de algo, chicos. Me doy cuenta de algo muy rápido. Rapidísimo, mira. ¿Qué puedes hacer? A ver, ¿qué harías tú? Acá sí es trabajo netamente algebraico, peques. Todo eso lo voy a dar en una división entre dos, haciendo un mínimo común múltiplo. Ya, por ahí podría empezar haciendo entre dos, pero también puedo hacer otra cosa, mi amigo James. Antes de hacer ese entre dos, puedo hacer esto, mira. Se elimina la n acá, acá y acá. Sí saben por qué hago eso, ¿no? ¿O no? Es porque esto está dividido en tres partes. Recuerda que no solamente el signo igual divide, sino, o sea, separa, perdón, ¿no? No solo el signo igual separa, sino también el signo de suma y resta también separan. El de multiplicación, profesor, no, el de multiplicación no separa. Solo la suma y resta y el signo igual. Entonces yo acá entiendo que hay tres partes. Esta primera parte, esta segunda parte y esta tercera parte. ¿Se entiende, no? Y bueno, a raíz de eso, yo puedo decir, pues, ¿no? ¿Qué tienen en común las tres partes? Todos tienen n. Entonces, ¿qué te parece si en todos le quito n? Una n, obviamente, acá, ¿no? Porque acá tiene dos n's, entonces le va a quitar solo una. ¿Se entendió? ¿Y cómo quedaría mi ecuación? Mi ecuación quedaría así, pues, ¿no? Quedaría n menos 3 dividido entre 2 más, profesor, si acá le quitas n, ¿qué te queda? No te queda nada, cero, profesor, ya bórralo. No, ahí me queda uno, porque no te olvides que ahí estaría uno por n, ¿correcto? A pesar que no lo veas. Y al otro lado me quedaría solamente 3. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entendió lo que hice? Sí, profesor. Ya. Listo, continuamos entonces, chicos. Ahora voy a resolver esta última parte. Acá sí voy a hacer lo que dice mi amigo James, ¿no? Bueno, aunque no, no necesito ni siquiera James. Mira, ya se ha vuelto más fácil mi ecuación. Lo que haría es el uno que está sumando, lo paso al otro lado, llegaría restando. Entonces me quedaría así, ¿no? N menos 3 entre 2 es igual a 3 menos uno. ¿Se entiende? Bien, esto lo voy a subir por acá arribita, ¿ya? Porque está muy grande. Ya está. Y mira. Ya me quedaría esto nomás, pues sí o no. 3 menos uno, me quedaría entonces n menos 3 entre 2 es igual a 3 menos uno, 2. El 2 que está dividiendo, como está dividiendo todo, puede pasarse al otro lado, ¿no? A multiplicar, entonces me quedaría que n menos 3 es igual a 4. Por lo tanto, ya descubrí, ¿no? ¿Qué número menos 3 es 4? ¿Qué número? Si le quito 3 se vuelve 4. El 7. Claro, pues no, por acá ya tendría mi respuesta. N es igual a 7. ¿Qué me pedía el problema? El problema me pedía eh,
calcule el número de lados, ¿no? O sea, simplemente ya lo tengo, pues, ¿no? La cantidad de lados o el número de lados es 7, ¿correcto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Algún problema para alguien? ¿No, cierto, Peques? Sí, profesor, todo normal. Sin embargo, Profesor, no hay ninguna dificultad. Ya, listo, Peques. Continuamos entonces, ¿ya? Bueno, vamos al ejercicio número 4. Y en este caso, en el ejercicio número 4 me dice lo siguiente, ¿no? Dice, calcula la suma de ángulos de un polígono convexo. Ojo, ya puedo usar la fórmula, ¿no? Si se sabe que desde uno de sus vértices se pueden trazar 7 diagonales. Ahora, esta fórmula, chicos, no está en nuestras fórmulas incluidas. Eso sí es un detalle, ¿ya? Pero, como siempre les digo, no hay ningún problema. Yo cada clase les voy hablando, les voy dando tips, les voy dando nuevas fórmulas u otras formas, ¿no? De hacerlo. Y yo espero que así, al igual que yo anoto a veces acá al costado, tú también pues en tu hojita, aunque sea pegándole otra hojita acá adicional, cortando un pedacito de hoja, acá lo estés pegando, pues, ¿no? Porque te profesor, acuerdas eso de no dónde viene, era n, ¿cierto? profesor, ahí no era n por n menos 1/2. No, mi amigo James. Vamos a hablar justamente de cómo se representa, así como se representa la suma de ángulos internos, así como se representa la cantidad de diagonales o número de diagonales, así como se representa el número de vértices, así como se representa la medida de un solo ángulo interno, la medida de un solo ángulo externo, ¿no? O hoy también que nos ha venido la medida de un solo ángulo central. También existe otra condición que es justamente el famoso cantidad de diagonales, ¿ya? Pero lo que dice ahí, pues, ¿no? Trazadas, ¿qué cosa? ¿De dónde? ¿Trazadas de dónde? Trazadas Vértice. de un solo vértice, ¿correcto? Porque ahí el problema me dice clarito. Dice, calcula la suma de ángulos, ¿no? La suma de ángulos internos, obviamente hace referencia, como acá no dice ni interno ni externo, eso sí cabe aclarar, chicos, cuando no te especifica si es interno o externo, es interno siempre, ¿ya? A pesar de que no te lo coloque. Calcula entonces la suma de ángulos internos de un polígono convexo. Si se sabe, ¿qué se sabe? Que desde uno de sus vértices se puede trazar 7 diagonales. Entonces, la cantidad de diagonales trazadas de un solo vértice en todo polígono convexo, ¿a qué es igual o cómo se representa, ¿no? Chicos, eso se va a representar por la siguiente expresión. Va a ser igual al famoso n menos ¿cuánto? A ver, adivinen. De N 2. menos ¿cuánto? Menos 2. 2 por ahí me dicen. ¿Otro? ¿Nadie? O, -3. o de las diagonales Ajá, de 7. muy bien. Es el famoso n menos 3. Es decir, ya no le pones n por n menos 3 entre 2, sino cuando te dice diagonales de un solo vértice o de uno de sus vértices, automáticamente, chicos, esa expresión, o bueno, eso lo que voy a poner acá ahorita, eso es igual a n menos 3. Solamente n menos 3. ¿De acuerdo? Entonces ahí anótalo tú también. Como te digo, pégale en un papelito, anótalo, ¿no? Ahorita en una hojita, siempre les he dicho, tengan ahí un blog, ¿no? Un cuaderno blog. También por ahí pueden tener hojas bond, de color, posits, ya lo que ustedes pues tengan a la mano. Entonces esa hojita la recortas luego más tarde y ahí al costado del ejercicio 4 ahí lo pegas, pues, ¿no? Porque te acuerdas que la cantidad, recuerda que este michi que pongo para todos significa cantidad, ¿ya? Para los que de repente recién están por primera vez en los cursos. Cantidad. Entonces eso es cantidad de diagonales trazadas de un solo vértice es igual a n menos 3. Ya, listo. Entonces me dice, ¿no? Entonces, yo qué sé. Ah, ya, mira, ya sé ya, pues, ¿no? Planteo rapidito, perdón, estaba de rojo, planteo rapidito mi ecuación y digo, ¿no? Ah, entonces, ¿qué está diciendo?
Está diciendo pues que n menos 3, la cantidad de diagonales de un solo vértice, es igual a ¿cuánto? Es igual a 7. Dice, de un solo vértice ha sacado 7. O sea, n menos 3 es igual a 7. ¿Se entiende, no? Ya. Listo. Y bueno, acá lo que ya hago pues es decir, ¿qué número menos 3 es 7? Ya, pues chicos, no se pasen. Eso es 10. ¿Se entiende, no? 10 menos 3 es 7. Por lo tanto, mi n vale 7. Ahora que sé que n vale 7, ¿esto es mi respuesta? No, porque recuerda que lo que me pide, ¿ya? Lo que me pide es calcula la suma de los ángulos internos, ya expliqué, ¿no? De un polígono convexo. Y lo que yo hice con esta formulita de acá, con esta expresión n-3, es justamente averiguar de qué polígono se está hablando. El polígono del cual se está hablando es del polígono de 10 lados. Entonces lo que tendría que hacer ahora es volver a utilizar mi fórmula de suma de ángulos internos, que es el famoso 180 por n menos 2, donde lo único que voy a hacer es reemplazar el valor de n. Es decir, como he hallado que n vale 10, acá voy a poner 180 por 10 menos 2. O sea, eso sería igual a 180 por 8. ¿Correcto? ¿Y cuánto es 180 por 8, chicos? 1440. 40, ¿correcto? Y ese 1440, por favor no se olviden, 1440 es la sumatoria de ángulos internos de acá lo estoy anotando ya, de un decágono. El decágono, la figura de 10 lados, siempre sus ángulos internos van a sumar 1440. Por si no lo sabían, ahí les informo. Porque les había dicho, ¿no? De los 10 primeros hasta ahí al menos deberían saberlo de memoria o deberían recordarlo siempre. La suma de sus ángulos internos. ¿De acuerdo? Listo, chicos. ¿Todo bien? Sí, pues eso. Ya. Listo. Vamos acá. Dice 5. El padre Andrés tiene un taller de vidriería en su casa. Ha sido contratado para colocar una ventana cuyo vidrio está decorado con polígonos regulares. Como necesita ayuda, le ha pedido a su hijo Juan que le acompañe y él acude muy contento. Dice, se sabe, ¿no? Se sabe que los ángulos externos del polígono mencionado mide 72, perdón, ¿no? Calcule el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice. Ah, mira, lo que acabamos de aprender lo vamos a usar también, ¿no? Desde un vértice en dicho polígono. Primero que nada, generalmente lo que les decía, ¿no? En este tipo de problemas de polígonos, lo que tengo que hacer es plantear una ecuación. ¿Y para qué se plantea la ecuación? Para hallar el n, pues, ¿no? Lo que me interesa es hallar el n. ¿Y por qué es tan importante el n? Porque si yo sé cuánto vale su n, es como decir, yo sé de qué polígono se está hablando, porque el n me marca la cantidad de lados y gracias a la cantidad de lados yo sé, ya, yo sé qué, en este caso, pues, qué polígono estoy tratando. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Dice, ¿no? No se olviden, acá hay detalles importantes, los pueden ustedes también aprender así a remarcar, ¿no? Recuerda que están trabajando con polígonos regulares. Y justamente se sabe que los ángulos externos miden 72, o sea, ¿qué hace referencia? Que cada uno de sus ángulos de los que están afuera miden 72, porque sabemos muy bien que la suma de todos los ángulos externos es 360, perdón, ¿no? Entonces, por lo tanto, si a mí me dicen que mide 72, se refiere a uno de los ángulos que están afuera, pues, ¿no? A cada uno, perdón, ¿no? Porque como es regular, todos son iguales. Y a partir de ello, calcula pues el número, ¿no? Entonces, bueno, con esta primera condición, lo que tengo que hallar es cuánto vale n. Y eso lo puedo hallar facilito porque recuerda que la suma de ángulos internos es 360, ¿correcto? Como no sé qué polígono se está tratando, pero sí sé que cada uno mide 72, entonces yo diría, si a 360 lo divido entre n, o sea, entre cierta cantidad, no sé cuánto, entonces me debe de salir 72, porque se sabe que cada uno, ¿no? Cada uno de los poligonitos que suma el 360, cada uno de ellos, si tú los agarras, va a ser 72, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí ya tengo ya pues mi condición, ¿no?
Entonces simplemente acá diría 360 entre cuánto es 72. O también puede ser acá una permuta, ¿no? ¿Qué es una permuta? Es un cambio, ¿ya, chicos? O sea, puedo cambiar. Como él está acá n y él está acá, y sabemos muy bien que n va a pasar a multiplicar, porque como acá n está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, como ha pasado a multiplicar acá n y el 72 no me vale de nada, entonces ahora el 72 que pase al otro lado. ¿Y cómo pasaría? Pasaría dividiendo, pues, ¿no? ¿Correcto? Porque al otro lado estaba multiplicando. Entonces, si hago esa permuta, me quedaría así, ¿no? Me quedaría que 370 entre 72 es igual a n. Por lo tanto, ahí ya, chicos, pues ya tengo ya mi respuesta, ¿no? ¿Cuánto es 360 entre 72? Es igual a Cinco. fácil, ¿no? 5. 5. Muy bien, Peques. Es igual a 5. Por lo tanto, ya sé que el polígono del cual se está hablando es 5. Ahora, ¿qué me piden como respuesta? Recuerda que a mí me piden como respuesta la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. ¿Y eso cómo se halla? Con n-3. Pero ¿qué hago, profesor, con la n? Porque n es una letra. Vas a reemplazarlo por lo que has hallado. Pues como n vale 5, entonces vas a poner 5 menos 3. Por lo tanto, te va a quedar acá 5 menos 3 es igual a 2. Entonces, ¿cuántas diagonales se pueden trazar de un solo vértice en el polígono de 5 lados? 2. Solamente se pueden trazar 2 diagonales. ¿Se entendió? Sí, Sí, pues, profesor. me salió. Sí, profesor. Listo. Muy bien, chicos. Gracias a los que están participando por el chat. Sí los estoy leyendo, aunque por el tema del tiempo, porque vamos a hacer hoy día quizzes también, ¿ya pecas? También recuerda que hoy nos quedamos hasta las 8:20. No te olvides. Disculpen, ya peques, no va a volver a pasar. Son detalles que uno no controla, es por el cambio de horario. Perdonen, ¿ya? Entonces sí los estoy leyendo también en el chat. Muy bien a los que están participando. Ya. Listo. Vámonos al ejercicio 6. Dice, Elisa ha comprado un terreno en forma de polígono regular para poder construir un vivero. Un vivero, recuerden, chicos, que es pues como una casita, ¿no? Que protege a las plantitas, ¿cierto? Es una especie de casa, pero no de repente de ladrillo ni de King Kong, sino a veces pues tipo plástica, ¿no? O vidrio, ¿correcto? Dependiendo, ¿ya? Y bueno, dice este vivero justamente protege a las plantas ornamentales. Por ahí ya les dejo a ustedes pues que investiguen qué es ornamental. ¿Ya? Dice, si cada lado mide 30 y el número de diagonales que se puede trazar en el terreno es 65, identifica el número de lados del terreno y determina su perímetro. Interesante, ¿no? Acá, nuevamente, lo que tengo que hacer, nuevamente, chicos, lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Calcular n, porque no sé de qué polígono se está hablando, ¿no? Dice simplemente un polígono regular, pero ¿cuál, pues, no? ¿Será un pentágono? ¿Será un hexágono? Porque a mí lo que me interesa es eso, ¿no? ¿Cuánta cantidad de lados tiene? Ya que gracias a eso yo puedo calcular cualquier otro detalle que se me presente. Entonces, primero lo que tengo que hacer es eso, ¿no? Saber cuántos lados tiene el terreno y luego, mira acá, determinar su perímetro. Esto también es importante, profesor. Para esto también necesito la cantidad de lados. Sí, porque recuerda, dice que los lados miden 30. ¿Y por qué dice los lados? O bueno, cada lado mide 30. ¿Por qué dice así, no? Porque recuerda que es un polígono regular. ¿Qué significa? Que todos sus lados, al igual que sus ángulos, son iguales. Entonces, si es que sus lados son iguales, para hallar el perímetro, recuerda que el perímetro es la suma de lados, ¿no? La sumatoria de sus lados. Entonces, simplemente tendría que sumar varias veces 30, ¿no? Ahora, el problema es cuántas veces 30 voy a sumar. Por eso necesito saber qué polígono es, cuántos lados tiene, pues, ¿no? Y bueno, ya lo puedo hallar. ¿Por qué? Porque recuerda que me ha dicho que el número de diagonales es 65. Entonces, yo digo, ¿de dónde se calcula el número de diagonales? Ah, la cantidad de diagonales se calcula del famoso... Uy, otra vez estoy trabajando con Ver. Ya, ahorita chicos, ya, ahora sí. Yo recuerdo que la cantidad de diagonales se trabaja del famoso n por n menos 3 entre 2. Profesor, ¿no era n menos 3 nada más? No, recuerda que n menos 3 es para diagonales de un solo vértice. En este caso no me habla de un solo vértice, en este caso me habla solamente número de diagonales, o sea, diagonales totales se podría decir también. ¿Ya? Entonces, por lo tanto,
ahí ya pues tengo, ¿no? Esto de acá, ¿ya? Y bueno, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, en este caso, yo sé que de acá se calculan las diagonales y dice que esto es igual a 65, pues, ¿no? Lo que me dice el problema. Entonces empiezo a trabajar, el 2 se pasa para allá y bueno, me quedaría acá. N por n menos 3 es igual a 165 por 2 sería 130, ¿correcto? Y acá, chicos, ya es más fácil. ¿Por qué? Porque acá ya les he dicho, pueden usar la famosa pues n por n, n por 3 y te va a salir acá te va a salir acá una ecuación cuadrática, ¿no? Y vas a tener que resolver por aspa simple, ya les expliqué hace tiempo. Pero también les recomendé que como no estamos en álgebra, es suficiente con que ustedes piensen, ¿no? Son dos números y además el primer número, o sea, si por ejemplo mi primer número es 8, el siguiente número es ese mismo 8 pero menos 3, o sea, sería 5. Entonces, dos números que su diferencia sea 3 y que cuando los multiplique me dé pues 130. Y si yo me pongo a pensar en eso, no es tan difícil, pues, ¿no? Los números serían 13 y el otro número evidentemente sería 10, porque 13 por 10 es 130. Entonces, por lo tanto, ya acabo de averiguar ahí que n es igual a 13. ¿Se entendió lo que dice? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Listo, chicos. Entonces, con este 13cito que está por acá, ahora lo que voy a hacer es hallar el perímetro, porque me dijo, no solo calcula el número de lados, ¿no? Sino también calcula el perímetro. Y ya te expliqué que para el perímetro, lo único que tenías que hacer es sumar varias veces 30, sino que no se sabía cuántas veces, ¿no? Porque esa cantidad de veces que voy a sumar 30 depende justamente de 13. Entonces voy a sumar 30 más 30 más 30, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entiende, no? Esto lo voy a sumar en total 13 veces. Pero eso, ¿cómo lo puedo simplificar, chicos? ¿Cómo lo puedo expresar eso? Explicando. Claro, lo puedo explicar como 13 por 30, ¿correcto? Y eso, pues, ese 13 por 30 ya es fácil, pues ustedes ya saben multiplicar, ¿no? Incluso ya les he dado técnicas también para que multipliquen. Para mis amigos que son nuevos, una técnica es esta, ¿ve, peques? Si tengo 13 por 30, al 13, que es el numerito más feito de acá, digo feito porque es el más complicado acá al momento de multiplicar, el 30 no está tan difícil, ¿no? Porque 30 es solamente por 3 y le aumento el cero, ¿no? Ya saben eso, ¿cierto? Entonces lo que hago es al 13 lo separo. ¿Y cómo lo separo? Lo separo en un 10 más 3. Entonces ese 10 más 3 se va a multiplicar por 30. Y multiplico, pues, ¿no? 10 por 30, que sería como decir 1 por 3, o sea, sería 3 con dos ceros, ¿no? Porque los ceros no se han utilizado. Y luego sería 3 por 30, que eso sería 90, ¿no? Entonces acá me quedaría ya mi respuesta. 300 más 90, o sea, 13 por 30, es lo mismo, ¿no? Es 390. Por lo tanto, ¿cuánto es el perímetro? El perímetro sería igual a 390 centímetros para el polígono que hemos trabajado. ¿Todo claro hasta ahí, Pecas? Sí, ¿Sí? profesor. Sí, profesor. Sí, Listo, chicos. Vamos a avanzar entonces con nuestros últimos ejercicios. Ya estamos terminando, solo nos queda estos dos, ¿no? Sí, solo nos queda estos dos. A ver, uno que quede como su tarea y otro yo lo hago. ¿Cuál quieren que quede como su tarea y cuál hago? ¿El 7 o el 8? Las 7, profesor, no me sale. Ya, yo hago entonces las 7. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Vamos a sí. ver en el chat qué dice. Sí, dice por ahí mi amigo Matías también, ¿no? Ya, muy bien, excelente. Manuel también ya lo había resuelto. Ya por ahí estaban enviando sus respuestas, ¿no? Muy bien, Hazel. ¿Ya? Listo. Vamos, las 7 entonces. ¿Ya? A ver, dice, observa el gráfico. Bueno, este también es un ejercicio muy conocido, chicos. Hay bastantes parecidos, ¿ya? Es de puro polígonos regulares. Toditos de acá son regulares, aunque no me decían, ya sabía yo. Ya, dice, observa el gráfico y en el gráfico me doy cuenta que hay tres figuras. Más todavía, ¿no? Más todavía me puedo dar cuenta. Hay un hexágono, hay un cuadrado y hay dos triángulos. Así lo podríamos llamar, ¿no? Dice, ojo, eso sí, el polígono ABCDEF, o sea, el hexágono, y DETR, o sea, el cuadrado, son regulares. Profesor, profesor, No te disculpe, olvides, ¿qué pero significa regular? Regular significa
que tanto sus ángulos como sus lados son iguales. ¿Y ese es un dato importante, profesor? Obviamente que sí, pues, chicos. Disculpe, pero beta sale 15. Beta sale 15. Ahorita lo vemos, mi amigo James. Ahorita lo vemos. ¿Ya? Lo comprobamos. Muy bien. Dice entonces, como son regulares, ya sé que sus ángulos son iguales, ¿no? Ya sé que sus ángulos y sus lados son iguales. Y a partir de ello voy a tener que hallar lo siguiente. ¿Qué me pide? Calcular beta. ¿Dónde está beta? Ah, mira, beta es todo esto, chicos. Cuidado ahí, sí. Beta es todo esto. O sea, es una parte del angulito que está acá del hexágono y también es una parte del cuadrado, ¿no? No es todo el cuadrado tampoco, ¿ah? Sino es una partecita y es una parte de afuera, ¿no? Del hexágono. Calculémoslo. ¿Cómo se puede calcular? Miren, chicos, si beta hubiera sido solo la partecita del cuadrado, porque recuerda que esta línea de acá es diagonal, ¿no? Es diagonal. No te olvides, una diagonal es una línea que va dentro de una figura y que va de vértice a vértice, pues no, o sea, de esquina a esquina, ¿no? Pero esa diagonal no puede salir ni por afuera ni por el borde, sino tiene que ir por adentro, ¿no? Por adentro de la figura. Entonces, la diagonal de un cuadrado no es cualquier diagonal, chicos, es una diagonal bisectriz. Eso también lo puedes anotar. La diagonal del cuadrado es diagonal bisectriz, ¿no? Diagonal bisectriz. Y bisectriz ya hemos trabajado, pues, ¿sí o no? A ver, recuérdenme qué hace una bisectriz. Parte a la figura en dos partes iguales. A la figura, no, no parte de la figura. Luz, sí parte, pero ¿a quién? A ver, ahí en el chat leo ya. A ver, en el chat. En el chat me dicen. Ah, no, en el chat ya están enviando su respuesta de la 8. Ya, muy bien. Parte al ángulo. ¿De acuerdo? Al ángulo. Lo divide, chicos, no se olviden. Una bisectriz es una línea que divide un ángulo en dos partes iguales. Es decir, si este ángulo vale 120, entonces lo partirá o lo dividirá en dos partes de 60 a 60. ¿Se entiende, no? Entonces, la diagonal dice de un cuadrado, porque esto de acá. Profe, ¿cómo sabes que es cuadrado? Si acá no te he dicho que es cuadrado. La única figura que tiene cuatro lados y sus lados son iguales y además sus ángulos son iguales, chicos, esa figura es cuadrado. Es la única de la figura de cuatro lados que tiene tanto ángulos como lados iguales. Por eso es que sé que es cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ahí sí, ahora sí, como esta es la diagonal de un cuadrado, entonces si la parte beta hubiera sido solo lo que está dentro del cuadrado, ya sabríamos que esa partecita vale 45. ¿Y por qué vale 45, profesor? Vale 45, chicos, porque no te olvides, las esquinas del cuadrado o los ángulos del cuadrado, también llamado, siempre van a valer 90. Es un polígono donde ya no se necesita ni siquiera medir. Sus esquinas son de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si esta esquinita de acá, donde está justamente beta o parte de beta, ¿no? Es de 90 y su diagonal lo divide en dos partes iguales, entonces la parte sería 45, 45. ¿De acuerdo? Ahora, pero lo malo es que eso solo es una parte, porque beta no es solo lo que está dentro del cuadrado, sino también es lo que está afuera. Entonces ahora lo que me falta es calcular lo que está afuera. ¿Y cómo haría para calcular lo que está afuera? Muy sencillo, pues chicos, porque recuerda que el ángulo de un hexágono ya lo habíamos trabajado también ya clase anteriores, ya clase anterior lo habíamos trabajado. Y no te olvides que el ángulo de un hexágono también ya se sabía cuánto vale. ¿Se acuerdan o no cuánto vale el ángulo de un hexágono 20 regular? grados. 120 grados, ¿correcto? 120, chicos. Profe, ¿y eso para qué me lo dices? Porque yo te pregunto, mira, si todo esto, todo eso que he pintado vale 120, toda esa esquina que está en D, y esta partecita de acá vale 90, entonces ¿cuánto valdría si solo quiero la partecita de afuera? Que es lo mismo que está pasando acá abajo, ¿no? En beta. ¿Cuánto valdría solo la partecita de afuera? Sería pues 120 menos 90. O sea, lo de afuera valdría 30. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, chicos, y ahí entonces que este pedacito también vale 30. Y lo único pues que tendría que hacer para hallar beta, ya pues no es nada del otro mundo, ¿no? Lo único que tendría que hacer para hallar beta es sumar 45 más 30. ¿Y cuánto es 45 más 30? Eso sería 75. ¿Se entendió, mis amigos? ¿Todo correcto? Eso.
Sí, ¿no? Sí, correcto. Listo, chicos. Hasta ahí entonces nuestro tema del día de hoy. Ve que ha estado bastante interesante. Si, como te darás cuenta, no hay nada muy complicado, por así decirlo, ¿no? Todo No, es teoría. Son teorías que también vamos recogiendo desde capítulos anteriores y eso pues tengo que irlo recordando para aplicarlo. Por eso es importante tomar apuntes para aplicarlo luego en mis nuevos capítulos. ¿Ya? James, dime. la 8 sale 88. Y la 8 sale 88. Ahorita no les puedo dar una respuesta pequeña. La verdad no lo he resuelto todavía. Recién lo iba a resolver, pues, ¿no? ¿Ya? Pero a ver, ahí un cálculo rapidito nada más. A ver, un ratito pequeño. Sí, 88 está bien, mi amigo James. Correcto. Gracias. De nada, James. Ya, para que le ha salido 88 en la 8 también está muy bien. ¿Ya pequeñas? Ahí lo que tiene que recordar es que es un pentágono y bueno, a pesar de que sus ángulos no son iguales, sí son ángulos que son menores de 180. Por lo tanto, como esos ángulos son convexos, entonces supone que la suma de este polígono debe salir pues la suma, o sea, la suma de sus cinco ángulos debe salir de la fórmula 180 por n menos 2. Y acá lo único que haces es, como tiene cinco lados, a la n le reemplazas por 5, ¿no? Entonces te quedaría así, 180 por 5 menos 2. O sea, te quedaría 500, o sea, te quedaría 180 por 3, que eso es 540. Y de ahí ya, pues chicos, este 540 lo relacionas con los angulitos que te dan en la figura, ¿no? Y ya de ahí sacas pues tu resultado 88. ¿Ya? Listo, peques. Entonces hasta ahí toda la parte del desarrollo de la ficha. Una vez más, disculpas por el percance al inicio. No se vayan todavía porque recuerden que ahorita les voy a enviar lo que es la ficha del quizzes, ¿ya? Un segundo, por favor. Ya, peques. Ahí les estoy enviando el link tanto al WhatsApp como también le estoy enviando al grupo de aquí perdón, al grupo de WhatsApp, como también le estoy enviando aquí al Zoom, ¿ya? Ya. Únanse, peques, para terminar la clase.
Ya. ¿Listo, no pequeñas? ¿Entraron al quiz? Ujú. Sí, profesor. Ya. Listo, pequeñas. Somos 24. Ya. Igual estamos en la sala, bueno, menos yo, uno nomás falta, ¿no? Y por ahí de repente alguien está con doble, ¿ya? Bien, lo inicio entonces. Ah, no, ya estamos completos. Ya. Lo inicio entonces, Pecas, son 20 preguntas sobre polígonos. A ver, según lo que han entendido ustedes, lo que han ido escuchando, también hay algunos que son nuevos. Traten pues de dar lo mejor, ¿ya, Pecas? Ya seguramente en las próximas clases nos vamos a ir poniendo al corriente, ¿no? A veces no puedo hacer toda la clase, de repente en toda la clase no puedo explayarme mucho, no puedo explicar cada detalle como ya clase pasada, porque pues sería también Pecas una demora en el tiempo, ¿no? Entonces, pero igual que ahorita les he ido dando detalles, voy a seguirlo haciendo en las siguientes clases, ¿ya? Para todos irnos nivelando y poder continuar con nuestro grupo. Bien, peques, comenzamos entonces. Suerte, cuídense.